Stop the battle within your soul. You know it's all in your head. Este es el destino turístico más importante y conocido de todo Vietnam gracias a sus imponentes paisajes. Acompáñame a descubrir en un crucero este bello lugar. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Ha Long. Muy buenos días, mis chamos. Hoy me vienen a recoger tempranito porque me voy a conocer uno de los lugares más visitados de acá de Vietnam y uno de los que más quiero conocer, que es la bahía de Ha Long. Así que acompáñenme. Bueno, mis chamos, teníamos la opción de llegar al crucero por vía propia o también nos ofrecían el traslado, y la verdad es que el costo estaba bastante similar a lo que pagan por los autobuses, así que lo pagué con la misma compañía que me va a hacer el crucero. Y nada, ya vamos en camino, son 3 horitas hasta Ha Long. Ahora nos detuvimos para descansar un poquitito y miren dónde nos paramos. Qué vista hay aquí. Esto parece como un criadero de ostras para perlas. Los alrededores de Ha Long son conocidos en Vietnam por su producción de perlas y nácar, obtenido de las conchas de las mismas ostras. En este criadero es posible conocer el proceso de cría y extracción de ostras, así como comprar algunas de las maravillosas piezas de joyería creadas en estos materiales. Oigan, ya aquí sí siento que estoy en el trópico porque está haciendo un calorón y hay bastante humedad. Bueno, ya llegamos al embarcadero en Ha Long. Ahora van a comprar los tickets, 25 minutos más y de ahí sí nos vamos al crucero. Estoy muerto de hambre, me desayuné fue unas galletas Oreo porque nos paramos muy temprano y la verdad es que tan temprano no tengo la capacidad de decidir qué comer. Ahora sí, vamos al primer bote que nos lleva al barco más grandote. Vamos a ver si no me caigo. ¡Ah! Gracias. A ver, nos recibieron con una bebida caliente que espero que sea un té. Saludcito. Está rico. Ok, mis chamos, vamos a ver la habitación en el crucero. Wow, está muy bien, ¿eh? Oigan, miren, por acá está el baño, que está increíble, bueno, para estar en un barco. Miren qué bonito está. Por acá está la ducha. Es verdad que hay opciones más lujosas, pero la verdad estoy pagando bastante bien por este barco. Está bastante bajo de precio y nada. Miren cómo tenemos vista por acá, justo desde la cama. Qué bonito. Bueno, mis chamos, ya me dijeron que es hora de comer y la mesa hay un montón de gente, estamos compartidos y nada, tienen como camarones, otras cositas fritas que no tengo ni idea de qué son y frutitas. Vamos a probarlo porque dicen que la fruta aquí es muy buena. Aprovecho. Está buenísima esta piña, ¿eh? Oigan, yo no soy muy dado a la comida del mar, pero estos calamares están buenísimos. Brutales. Bueno, mis chavos, la comida está buenísima. Hay este pescado que como que tiene un montón de jengibre, así que como que te pica bastante la lengua. Y nada, está todo muy bueno, además que la vista está impresionante.
Oigan, ya me duelen los cachetes de tanto sonreír, es que el paisaje está increíble, es que quiero llorar de verdad de lo bello que es esto, está increíble. Can do whatever we want to. Finally, as free as we feel. I'll go down this road if you steer. Miren, mi chamo, Halong es una espectacular bahía que se encuentra al norte de Vietnam. Estamos más o menos a 170 kilómetros de Hanoi y es una de las excursiones más populares de esta ciudad. Muchos lo hacen en un día, pero la recomendación es quedarse al menos una noche y hacer un crucero, porque en un día es bastante trajín. Hay que ir 3 horas y volver 3 horas. I can never be lonely if you put your hand in mine. I can never be lonely if you walk with me this time. I can never be lonely. Miren, Halong está lleno de todas estas formaciones que ven aquí. Son pequeñas islas kársticas, así que están llenas también de cuevas, y parte del itinerario es precisamente conocer estas cuevas y algunos pueblos flotantes que hay por acá. I've waited for so long, but what if it goes wrong? And you walk right out that door. I never thought I'd be speaking words like these, but they're hanging. La leyenda cuenta que cuando los vietnamitas intentaron liberarse del dominio chino, el emperador de Jade decidió ayudarlos y les envió una familia de dragones a ayudarlos en una batalla librada aquí en Halong. Estos lanzaron al mar perlas y joyas que al caer formaron todas las islas que conforman la bahía y crearon una muralla que permitió proteger la zona del dominio chino. Lonely. If you promise you won't leave, I'll never be alone. Como Halong es tan turístico, muchas personas recomiendan hacer otros lugares como Cat Ba, que es la isla más grande de la bahía, pero que bueno, es por otro lugar, no se llega desde el puerto de Hanoi. Y nada, aparentemente está muy bien. Yo hice este porque también las opciones más baratas son desde acá y me parece que está espectacular, pero si quieren algo con menos gente, creo que esa también sería una muy buena opción. Please meet me as I am. I can never be lonely. Mira, vamos atravesando como partes de la bahía y cada vez el paisaje va cambiando y se va poniendo más bonito. Voy a dedicarme ahorita a contemplarlo. Hay algo muy interesante también, es que van volando águilas, pero enormes. If you promise you won't leave, I'll never be lonely. Bueno, mis chamos, vamos a hacer la primera parada, que es para ir a conocer una de las famosas cuevas de acá de Halong. Vamos a ver. Para acceder a los sitios donde se detiene el barco, es necesario bajar a un bote más pequeño que acerca a los pasajeros a la orilla de las islas. Hay que disfrutar también de las vistas en estos cortos paseos que son alucinantes. Be lonely. If you put your hand in mine, I can never be lonely. Bueno, mis chamos, la cueva que vamos a visitar es la Cueva de las Maravillas. Y bueno, nuestro guía nos estaba contando algunos datos importantes acerca de Halong. El primero es que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y el segundo es que además es una de las 7 nuevas maravillas de la naturaleza del mundo. Así que es un lugar muy privilegiado de conocer. Dice que más de 20 cuevas en todo Halong. Y esta es la más grande. Dicen que también es de las más bonitas. Se llama la Cueva de las Maravillas. Y vamos a ver cómo es por dentro. Oigan, la subidita está un poquito pesada, pero miren la vista que hay desde lo alto de la cueva. Impresionante este lugar. La cueva sorprendente también es conocida como Sun Got y es una de las cuevas más grandes y hermosas en la bahía de Halong. Para acceder a ella hay que ascender 50 escalones hasta una enorme cueva elevada.
Se divide en dos partes, la primera conocida como la sala de espera, de enormes proporciones y con estalactitas y estalagmitas en sus paredes. La segunda parte se conoce como Castillo Sereno y es una enorme cámara con un altísimo techo y luces que permiten apreciar sus detalles. La leyenda cuenta que el dios Gyeong, después de proteger a los locales de agresores, dejó en la cueva una espada con forma de estalactita que aún hoy puede apreciarse en su interior. Al volver a los barcos, el sol ha empezado a descender y se puede apreciar en el recorrido cómo las formas cambian bajo la luz mucho más tenue del atardecer. Y la última parada es la isla TikTok, que es la parada de playa, aunque no creo que me vaya a meter al agua porque hay bastante gente y acaban de llegar como 3 barcos más. Aquí en la isla TikTok pueden aprovechar la playa, pero también pueden subir un mirador en la parte de arriba de la isla. Vamos a ver si puedo llegar hasta allá. Bueno, mis chamos, las escaleras casi me matan, pero miren, llegamos a la cima y la vista está increíble. Miren, todo el mundo se quedó en la playa y se están perdiendo de este increíble atardecer. Hay mucha gente que me ha dicho que no le ha gustado la bahía de Jalón y la verdad es que yo no sé qué mal le hicieron a esa gente, porque si no pueden entender la belleza de este sitio, no podrán entender nada. Al otro extremo de la playa, un precioso paseo permite apreciar uno de los atardeceres más hermosos de todo Vietnam, con el sol escondiéndose detrás del sinfín de islas de la bahía y teñiendo el paisaje de dorado y naranja. Nos dijeron que a las 6 hay Sunset Party aquí en la terraza del crucero y miren la vista que hay. Dicen que esta es la zona de descanso, así que todo el mundo duerme en esta zona y está increíble. La mayoría de los cruceros tienen una preciosa terraza desde la cual disfrutar de las vistas del área de descanso, una de las más bonitas de toda la bahía. Durante el atardecer, la música llena los espacios, mientras la gente se anima disfrutando de tragos a mitad de precio, pues la mayoría de las veces las bebidas no están incluidas en el costo del crucero. Oigan, mis chamos, llegó el momento de la cena y esto se ve delicioso. Oigan, mis chamos, la cena estuvo deliciosa, además que hubo muy buena compañía y creo que hoy hay karaoke, así que yo quería irme a dormir temprano, pero posiblemente vaya a pasar la noche aquí afuera. Bueno, y dije que me iba a acostar temprano y ya es casi medianoche otra vez, pero la fiesta está muy buena, nos quedamos mucho rato riéndonos, cantando y la verdad es que la pasamos brutal. La gente que conocí, increíble, así que nada, estoy súper emocionado por el día de hoy y estoy ahora mucho más emocionado por lo que vamos a hacer mañana, así que nos vemos un rato. Buenos días, chamos, no son ni siquiera las 6 de la mañana, pero ya estoy despierto porque el amanecer es uno de los momentos más especiales de acá de la bahía de Jalón. Y miren,
sitio está impresionante y esta es la zona de descanso. Hay águilas volando por todos lados, el sonido del mar y de las aves paseando es simplemente indescriptible. El momento más precioso de Halong es el amanecer. A primera hora de la mañana, Halong es un lugar pacífico. El bullicio de los botes y cruceros del atardecer se cambia por el leve sonido de las olas contra la madera de los barcos, el silbido de las águilas al pescar, la brisa contra los árboles. Las tenues luces de la mañana permiten apreciar de una forma diferente las bellas islas de esta bahía. Oigan, echamos algo bien interesante también de la bahía de Halong. Es un paisaje muy humanizado. Van a ver muchísimas cosas por alrededor. Hay pueblos flotantes, hay algunas plantaciones de ostras y se ven las estructuras sobre el agua, pero también es una zona muy salvaje. Entonces van a escuchar en la mañana monos, águilas alrededor y está bien rara esa mezcla entre lo humano y lo salvaje. Oigan, chamos, ya es hora de desayunar y debo decir que los desayunos acá en Vietnam son bastante contundentes. Hoy vamos a comer arroz con vegetales y huevos fritos, está brutal. Incluso sin hacer paradas, la navegación por la bahía de Halong en sí misma justifica la visita a este bello lugar. Los barcos se deslizan sin prisa por sus aguas, siempre muy calmas, mientras que de ellas van surgiendo islas de formas caprichosas, con cuevas en todos lados y siempre cubiertas de la más espesa vegetación. A cada esquina, las vistas cambian a una visión diferente de la bahía, mientras el sol juega con los ojos creando cada vez diferentes colores. Bueno, mi chamo, la primera parada del día es a una granja de perlas, donde nos muestran otra vez lo que es el proceso de producción de esta bella joya. En esta pequeña granja de perlas, que curiosamente es flotante y se encuentra en el medio de la bahía de Halong, explican nuevamente el proceso de cría y extracción de perlas, al igual que venden hermosas creaciones, un poco más modestas que las anteriores, pero igualmente hermosas. Bueno, mi chamo, la otra actividad que hay para hacer es kayak. Vamos a ver si puedo hacer porque ya se me ha ido casi todo el rato y la verdad es que con las cámaras no está fácil. Va a ser un poquito complicado que les vaya grabando, pero ya estoy remando, mi chamos. Bueno, por ahora voy con una sola mano para poder mostrarles, pero qué lugar tan bonito para hacer kayaking. Was it something we could know? El kayak es la última actividad del crucero y se puede disfrutar de estas aguas por aproximadamente 30 minutos en un paseo muy tranquilo y en el que se tienen preciosas vistas de las formaciones rocosas de la bahía. Give me all of you to know, or did you just let go? What do you want from me? Se puede disfrutar de esta actividad solo o en grupo y es de las mejores cosas que hacer en la bahía de Halong. Así terminamos esta primera parte de la visita a esta espectacular bahía de Halong, un lugar que se robó mi corazón y que es de los sitios más hermosos que he conocido en mi vida. Sigan atentos, pues pronto les enseñaré más lugares de esta bella nación que es Vietnam.